mañana en punto. Muy buen día para todas y para todos. Estamos en la mañana, en las 7:50, y uno cree que los días pasan rápido. Unos dicen, bueno, me tomo tiempo. Pasaron 10 días para que María Eugenia Vidal hable sobre la Gestapo antisindical en la provincia de Buenos Aires, en coordinación con el gobierno nacional de ese entonces, que era Mauricio Macri. Bueno, 10 días, 10 días de silencio para estudiar milimétricamente qué decir, y no pudo responder, ni siquiera con los periodistas amigos, casi socios, casi empleados. Víctor Hugo, buen día. Buen día. Sí, me llamó mucho la atención cuando ella dice que era una reunión de trabajo y procura justificarlo de alguna manera. No sabía qué decir durante un cierto tiempo y sus propios compañeros le señalaron: no te podemos defender si no te defendés vos en toda esta situación. Por lo cual salió a hablar. Por supuesto, los mecanismos de defensa de los seres humanos son muy variados, y en este caso en el mundo de la política todavía mucho más, Lourdes, señalando que la reunión fue ilegalmente grabada. Es decir, tendríamos que tomar nota de la característica de una reunión ilegalmente grabada por ellos mismos, por alguien de ellos, en el espionaje que se hacían entre ellos. Todo es una vergüenza cuando uno repara en cómo produjeron gobierno tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. No somos todos iguales, lo que buscan es un circo. Esa fue alguna de los títulos que dejó esta entrevista, por supuesto, en el canal La Nación Más, ¿no? Que donde ahí los empleados no repreguntan, no ejercen de periodistas. Vamos a empezar a escuchar lo que intentó ser una explicación que quedó lavada, desdibujada, porque insistimos, no hubo pregunta, no hubo cuestionamiento, y esto era alguna de las frases que dejó María Eugenia Vidal el día de ayer. En esa reunión que se ve en el video, que es una reunión en una dependencia pública, a la luz del día, con más de 10 personas, con instituciones de la construcción de la ciudad de La Plata, con un intendente, con un senador provincial, con 2 ministros, con la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a la víctima. ¿Y por qué estaba ahí? Porque los empresarios eran víctimas del Pata Medina, y porque mi gobierno los acompañaba para que hicieran la denuncia, porque tenían miedo. Para mis ministros, para los empresarios de la construcción, era una reunión de trabajo. A la luz del día, con eso ella marca la limpieza de procedimientos. Justamente, Lourdes, una de las cosas que ha tenido el gobierno neoliberal que asoló a la Argentina hasta 2019 es el sentido de la impunidad. Hace poco le tomaron una foto nuestro colega Pablo Dugan a Macri con Tegrán, justamente uno de los hombres involucrados en toda la mafia judicial de la provincia de Buenos Aires. Estaban sentados allí. Irursun alguna vez estuvo sentado mano a mano con Pepín, del que lamentablemente nos olvidamos en esta vorágine, y sigue prófugo, un tipo del PRO, los republicanos, los que dan la cara ante la justicia, los que se presentan, porque Pepín es el secreto más importante de todos ellos por todo lo que hizo desde la mesa judicial. Pero si te parece, seguimos escuchando. Es interesante también las respuestas que da Axel Kicillof. Podemos ir con un poco de Vidal y un poco de Kicillof. Bueno, claro. Si te parece, entonces vamos a escuchar uno más, porque vos lo adelantabas, Víctor Hugo. La propia exgobernadora dice que es ilegal la grabación y por lo tanto creo que intenta buscar la misma idea de cuentapropismo. Es decir, yo no sabía nada, yo me enteré por los medios. Esto decía sobre la grabación que todos conocimos. La reunión fue ilegalmente grabada, claro, porque hasta ahora no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún tipo de seguimiento. Ahora, muchos de los que estuvieron en esa reunión me dijeron, no sabíamos que era gente de la AFI. Entonces esto es algo que tiene que explicar la AFI y lo tiene que explicar en sede judicial. Eran agentes. Uno puede decir, yo no sabía nada de esto en 1000 casos. Se da una orden en la oficina, en la producción de la radio. Yo no sé cómo se hacen ciertas cosas en el programa. Podría decir, yo no estuve en esa reunión, no sé qué fue lo que hablaron, porque lo que uno da, en todo caso, es la tónica de lo que se quiere para un programa o lo que se pretende para un gobierno. Sí. Si hay licencias para perseguir, si hay interés manifiesto, si hay una indicación de a esta gente hay que hacerle cualquier cosa,
los otros hacen cualquier cosa y no necesariamente, Lourdes, te lo están comentando por teléfono a cada rato. Axel Kicillof, minutos después de esta no explicación, recordó que ella tiene que estar al tanto de esto, porque incluso los que estuvieron presentes la mencionaban. Esto decía el gobernador de la provincia. Ese circo, ahí no veo ningún kirchnerista y ningún payaso, ¿eh? Ahí veo agentes de la AFI, número 3, 4 y 5 de la AFI, más o menos. Sí. 2 ministros y un viceministro. Cuando le preguntaron al ministro de Trabajo sobre esto, dijo: la gobernadora nos mandó a este tipo de reuniones, o sea que la tiró a la parrilla a Vidal con esta cuestión. Es muy impresionante lo que está pasando, porque también veíamos a un intendente y veíamos empresarios. El gobernador diciendo no puede no haber estado al tanto, ¿no? Porque el propio ministro de Trabajo, el que hablaba de la Gestapo antisindical, respondió que la gobernadora de ese momento los había mandado. Es decir, lo mismo que pasó con la mesa judicial y el espionaje, Mauricio Macri, que quiere decir, no, yo no, serán cuentapropistas, los que espiaban lo harían por motus propios, yo no tengo nada que ver. Bueno, en ese mismo camino anda transitando María Eugenia Vidal. Claro, ¿qué dice Vidal? Arrancó la conversación Víctor Hugo diciendo hay que rendir cuentas todos los días. Nadie le dijo, bueno, ¿por qué se tomó 10 días entonces en responder? ¿Qué dijo María Eugenia Vidal? Ella dijo que en realidad acá no hay delitos, lo que busca el gobierno actual es circo. El kirchnerismo ha pretendido desde siempre, porque no puede explicar sus causas, no puede sentarse como yo me siento acá y dar la cara. Lo que hace es victimizarse, decir que ha sido perseguidos políticos de nuestro gobierno y víctimas de causas armadas. Esto es intencionalidad política. Por supuesto que quieren armar un circo, porque además hay una segunda intención, que es tratar de mostrar que todos somos iguales. Y no somos todos iguales. La primera diferencia es que yo estoy acá dando la cara, y la voy a seguir dando, porque yo no me voy a esconder en ningún lado. No somos iguales, dijo Víctor Hugo. Sí, y yo sigo dando la cara. Tuvo 10 días sin dar la cara. Desde el primer momento tenía que poner el grito en el cielo, diciendo que era algo que se había hecho al margen de sus instrucciones, o que era la continuidad, que es lo que pensamos, de lo que como gobierno ellos hacían. Es indudable que vivían en un mundo de espionaje del que ella también fue víctima. Ella mira para otro lado, pero ella también la siguieron por un tema que tenía que ver con un canal de televisión donde había gente que tenía determinado tipo de importancia para ella. Entonces, lo que ha ocurrido con la persecución que se hicieron entre ellos es lo que ahora está un poco más con la luz en el centro del escenario, cuando podemos apreciar la brutal contienda que tienen entre ellos por sus ambiciones y sus expectativas, que superan, me parece, lo que normalmente se puede esperar de la política. No es verdad que siempre da la cara, al contrario, no da la cara en todo lo posible. Son muchas las veces que ella esconde su presencia, la escamotea, hasta que encuentra alguna salida que ella cree que es una salida como esta, en la que hay poca credibilidad. Yo no sé si, porque tuve un pequeño corte, si Kicillof habló ya de lo que significa todo esto. Y estoy de acuerdo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue un golpe a la democracia, que esto fue ilegal, que viola secciones del Código Penal. Hay una mesa evidente. ¿Por qué no vuelve Pepín? ¿Por qué está tan claro que se reunían y que procuraban mandar presa a la gente? ¿Por qué Irursun, que es el ejecutor de las malicias más tremendas que se cometieron desde la justicia, estaba allí reunido a la luz de, como dice Vidal, a la luz de todo el mundo? Es decir, todo el mundo se podía dar cuenta, sí, porque es la manera de esconder las cosas, hacerlo con naturalidad, no tener necesidad de esconderse, porque además hay un gran sentido de la impunidad. No nos olvidemos, Lourdes, que todas estas cosas ocurrían mientras ellos pensaban que se habían quedado con el gobierno para siempre. Por eso cometieron tantos errores y dejaron las huellas en todas las paredes, en todos los vasos y en todas las botellas que tocaron durante el ejercicio de su gobierno. Ellos creyeron verdaderamente que estaban ahí en el poder
quizás para siempre, que la derecha se había apropiado del país. Cuando hablamos de ilegalidad, el gobernador Axel Kicillof da cuenta de algunos aspectos del Código Penal. Esto que se habló ahí es absolutamente ilegal. Viola varias secciones del Código Penal. Y se habló mucho de mesa judicial en el macrismo, después la visita de los jueces Olivos, que él dijo que era jugar al pádel. Pero ve autoridades del gobierno provincial, junto con espías, junto con empresarios, intendentes, y ya todo lo que se imaginaba es poco. Acá hay una mesa y es para armar causas judiciales. Después tienen que dar las explicaciones, porque esto ha sido un golpe, esto que vimos todos, obsceno a la democracia. Habrá que ir a otros temas, naturalmente, por lo menos para dejarlos presentados y después desarrollar en el programa Lourdes, pero permítanme compartir con ustedes algo que se dijo, que me parece una síntesis de lo que es el cinismo con el que se gobernó en aquel periodo nefasto. Axel Kicillof diciendo, iban a luchar contra las mafias, que esta fue la campaña que hicieron, y crearon una mafia. Los que iban a luchar contra las mafias armaron una mafia para perseguir, para encarcelar. La presencia de empresarios junto con el propio Estado Nacional, que es el que persigue, porque hay que pensar en esto también, ¿no? Cuando uno ve que el Estado actúa para proteger o para acompañar determinados intereses, y bueno, en la Argentina ya vimos esto. Toda apreciación, aunque parece muy extrema, es poco y es tímida para lo que estamos observando. Y hoy 7 de enero es el último día de los precios congelados. Esos casi 1.500 productos que se mantuvieron por 90 días llega al fin. Pero a partir del día de mañana debería empezar una nueva etapa de precios cuidados. Víctor Hugo, por ahora están haciendo negociaciones contrarreloj. Puede que no se llegue a una firma. La idea original era presentarlo mañana sábado. Pero si no se llega, se postergaría para el próximo lunes. Sí, es la habitual fuerza del poder real. Y esa mezcla de impotencia con decisión, con ruego, con explicaciones y con una cierta firmeza al mismo tiempo que intenta el gobierno nacional. Pero es lastimoso, el mundo se cae a pedazos, Estados Unidos está en el control de precios y lo están haciendo. Lo que hizo Biden fue mover piezas que llevaron a las propias corporaciones a tomar nota de que iban a tener un problema muy grave, porque no se puede jugar a tal extremo con la gente, no se pueden llevar permanentemente todo por delante. Aquella muy buena película, Joker, estaba hablando de que en algún momento el sistema explota, va a explotar. Están jugando demasiado con todo esto. Se sienten muy seguros, tienen la fuerza, tienen la policía, tienen todo lo que significa la protección de sus intereses. Lo han creado muy bien, pero también hay un pueblo y también hay una necesidad que crece día por día. Y no nos confundamos, porque se logró instalar una idea de que para qué el control de precios y la inflación siguió alta. Recordemos que si bien se anunció en octubre, casi en noviembre se empezó a aplicar, logró revertir un movimiento ascendente de la inflación, por lo menos contener. Así que comenzar un 2022 con un control de precios cerca en 1.300 productos va a ayudar. Ya hay algunas reuniones que se vienen dando con Procter & Gamble, con Unilever, Quilmes, Coca-Cola, Grupo Arcor, La Serenísima, Molinos Río de la Plata. Digo, estamos hablando con los grandes que tratan de tener un poquito más de libertad, pero como bien lo decías, Víctor Hugo, en Estados Unidos el propio Joe Biden dice, bueno, los oligopolios, que son poquitas empresas, son los que están manejando el precio, y la inflación se ha disparado también en el marco de la pandemia en todo el mundo. Esta pulseada no es solamente de la República Argentina. Si miramos a otros continentes, vemos que la disputa es la misma. Sí, y todo sucede en el marco de la discusión con el Fondo Monetario Internacional. También hay mucha especulación de parte de los formadores de precios sobre cuál va a ser la resolución final del gobierno en el acuerdo que tiene que celebrarse con el Fondo Monetario Internacional. No me gusta el verbo, no hay nada para celebrar cuando uno está de acuerdo o tiene que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero como se ve que el gobierno está haciendo gala de la firmeza que aspirábamos a que tuviese y está representando bien, muy bien,
los intereses de lo que llamamos pueblo, el pueblo que lo eligió, también hay un compás de espera por ese lado, Lourdes. Sí, totalmente. Por eso es clave estas reuniones a contrarreloj. Insistimos, hoy es el último día. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar a partir del próximo lunes? Apostamos a que ese acuerdo se logre para defender el bolsillo de todos los argentinos y de las argentinas. Asumimos esa deuda. Me parece que lo menos que tenemos que hacer es escuchar al ministro Guzmán. Yo creo que seguramente nos sacaremos algunas dudas, le haremos preguntas. Escuchamos ahí a Morales tratando, insisto, con una estrategia y un momento de esta oposición de mostrarse como los dialoguistas, ¿no? Sí, como claro. Incluso la víctima allí dentro de Juntos. Víctor Hugo, otra vez, ¿no? Vemos que los pasos que anda transitando Morales para mí tienen un sabor a perfil 2023. Mundo de mentiras. Mira, mientras escuchaba el programa y lo disfrutaba tanto, estaba tratando de investigar en el sentido de llamar y preguntar a los que saben ese tema de la internet en las cárceles. Más adelante, si quieren, lo conversamos un poco, por favor. Porque no se puede tolerar, no se puede sobrellevar tanta mentira. ¿Ustedes me escuchan bien? A la perfección. Bueno, porque algo entró en la voz en el medio, seguramente alguna instrucción. Así que ese tema marca lo que yo titularía qué mundo de mentiras, qué mundo insoportable de mentiras. Todo lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, dar razones muy amplias al gobierno para proceder como sea conveniente para el pueblo argentino, y no para el fondo, y no para Clarín y Nación, y no para el PRO. Tiene que hacerlo a favor de la gente. Mira, el gobierno de Cambiemos, guardé siempre los datos de la doctora Julia Estrada, de la gente del CEPA, en 4 años endeudó en 200.000 millones de dólares a la Argentina, en apenas 4 años. Cuando ellos dicen que fue para pagar deuda, son unos sinvergüenzas, son unos bandidos. Y entonces es tristísimo que la mano al gobierno se pretenda que la está dando Gerardo Morales, nada menos que el carcelero de Milagro Sala, un personaje bochornoso de la política nacional. ¿Saben cuánto tenía de vencimientos que afrontar? Empezaba el gobierno, diciembre del 2015. ¿Cuánto había de deuda en esos 4 años? 52.000 millones que había que pagar, es decir, que había que solucionar en los vencimientos. Esto es lo que tenía que afrontar el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, cuando dicen que fue para pagar deuda, de ninguna manera es así. Otro dato importante a tener en cuenta son las propias conclusiones que uno puede establecer después de lo que ocurrió con el fondo. El préstamo stand-by aprobado a la Argentina fue el más grande de la historia del organismo. Nunca hubo nada igual. Incluso considerando los desembolsos efectivamente realizados, los montos girados, todo supera deja en el segundo puesto a cualquier país del mundo. La Argentina quedó no solamente como líder de esta mafiosidad, sino como amplio líder. Si se hubiesen cumplido todos los desembolsos del acuerdo del ajuste del 2018, que totalizaban aproximadamente 57.000 millones, se hubiese superado la mitad de lo que el Fondo Monetario desembolsó durante la pandemia a 85 países. ¿Escucharon bien? 80. Es decir, le dio a 85 países por la pandemia menos de lo que le daba a la Argentina en un pase de manos para que Macri ganara las elecciones. Si se consideran solo los efectivos desembolsados, 44.000 millones por el Fondo Monetario para rescatar al gobierno de Macri de su propio modelo económico, se supera el total otorgado a todos los países que se encuentran fuera de la órbita del hemisferio occidental. Es decir, todo esto es inadmisible. El programa del 2018 tuvo el apoyo de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Ningún otro país o asiento del directorio ejecutivo del fondo supera el 6,5% de los votos, pero ahí aparece Estados Unidos y dice lo que quiera, para que todos estos datos, y son irrefutables, permiten entender. El Fondo Monetario Internacional facilitó la fuga, ahora la critica, pero la facilitó porque siempre tuvo plena conciencia. Ellos dicen en el informe que presentaron
que confiaron en los supuestos del gobierno de Macri. Aprendieron que es esencial que incorporen supuestos realistas. Es una vergüenza. Confiaron, pero también aprendieron que las propuestas estándar del organismo no sirven para todos los países por igual, y por supuesto que no. Los países son bien distintos entre sí. Nos viene a decir el fondo que descubrió eso, que confiaron en los procedimientos habituales del Fondo Monetario Internacional, pero no nos salió bien. Otra vez no le salió bien, otra vez a casi pedir disculpas. Confiaron, dicen ellos, pero aprendieron que los casos de acceso excepcional hay que seguirlos de cerca. Quiere decir que nunca miraron bien qué estaba pasando con el brutal dinero que le daban al gobierno de Macri. No a la Argentina, nunca se lo dieron a la Argentina. Ellos dicen que confiaron que con solamente el apoyo del Fondo Monetario la Argentina iba a resolver la crisis. ¿Cuándo sucedió eso? Si con el Fondo Monetario toda la vida todos los países se han fundido. Dicen que confiaron en la comunicación del gobierno, que aprendieron que la comunicación externa eficaz es esencial para asegurar la aceptación adecuada. Palabras, parole, como la canción italiana. Dicen que confiaron en la estrategia del gobierno y que fueron indulgentes. Mirá vos, indulgentes con un gobierno que estaba sacando todo el dinero que ellos les habían dado y que se lo habían dado penosamente. Pero dice, aprendieron que hay que ser más estrictos. O sea, la Argentina le permitió una buena experiencia al Fondo Monetario Internacional. Todo esto lo dice el propio fondo, ¿eh? No es que yo he tomado nota de esto y de lo que nos dice la gente del CEPA. Esto es así, esto es irrefutable. Confiaron en la estrategia del gobierno y fueron indulgentes. Ellos mismos lo están diciendo. Confiaron que no iba a haber fuga. Esto dijeron. Y que no se podían poner restricciones porque se quería reconstruir la confianza. ¡Qué vergüenza! No explica nada el Fondo Monetario Internacional. Y esto el gobierno lo tiene que manejar. ¿Por qué le dieron el crédito más grande de la historia del organismo a una Argentina que no estaba en condiciones de pagarlo? ¿Por qué no cumplieron con los requisitos formales? ¿Por qué permitieron la fuga? Si todos sabíamos que los dólares iban a fugarse, el Fondo Monetario no lo sabía, no es lo que hicieron siempre, no es justamente que ante la falta de dinero, de dólares, ellos querían tener dólares para poder sacar sus brutales ganancias, siempre sin pagar impuestos ni nada por el estilo de la República Argentina. Bueno, el gobierno tiene que estar muy firme, que no me vengan con Gerardo Morales, como decíamos ayer, en su pelea vergonzosa, parece que lo pintaron de todos los colores en la reunión que tuvo y le dijeron de todo. Y del lado monstruoso que ocupan los integrantes del PRO, y tenían razón, porque Gerardo Morales ha sido un monstruo igual que ellos políticamente en todo este tiempo, y ahora se quiere limpiar ante la opinión pública o ante el gobierno tratando de ser más demócrata, sería la expresión. Ahora venís vos, Gerardo Morales, tenían razón en todo lo que le dijeron, en cómo lo sopapearon, dijo que lo sacaron de contexto, mentira, es imposible sacar de contexto a alguien. Ahí mismo apareció alguien del PRO diciéndole, en 75 reportajes te sacaron de contexto. Entonces, ¿qué Gerardo Morales? ¿Qué el PRO? Rodríguez Larreta, otra vez, que no va a la reunión a escuchar, a que le digan a él cómo va a arreglar el asunto. El gobierno tiene que tomar este toro bien firme con ambas manos y ser el gran protagonista, y digan lo que digan los opositores y Clarín, de todas maneras. Así tome una medida genial, se la van a criticar, la van a vilipendiar, como han hecho siempre. Entonces, en consecuencia, cuando quiero decir del tema del Fondo Monetario Internacional, por todo lo que me he permitido mencionarles recién, la Argentina tiene razón, y el mundo sabe que la Argentina tiene razón, lo sabe el G20, lo sabe el Papa, lo saben todos, lo sabe Biden. Hay que pelear, hay que decirle al Fondo Monetario Internacional, y me parece que eso está ocurriendo, que como en el póker, cuidado que a lo mejor, y mentirles, decirles, no les vamos a pagar si sigue así. Es decir, jugar también muy firmemente en la defensa de los intereses de la Argentina. Lo que ha hecho el fondo con el PRO contra la Argentina es lo peor
es una catástrofe parecida a las consecuencias que deja una guerra en la que los muertos, los heridos, son siempre los integrantes del pueblo. No se les puede seguir dando ventaja y depender de ver si la semana que viene todos los periodistas esperando en la vereda que llegue Rodríguez Larreta. Y Rodríguez Larreta diciendo, y sí, vamos a ver, el chanta feroz de Rodríguez Larreta, sí, vamos a ver si el gobierno tiene un plan, porque hasta ahora no vemos ningún plan del gobierno. ¡Qué idiota! ¿Cómo va a ser un plan alguien que no sabe cómo va a cumplir finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Todos los planes, que de alguna manera también están descritos en la discusión de hace no mucho tiempo del presupuesto, tienen que ver con esto. Lo de los precios que se está acordando en estos momentos está atado a la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Aquí es pato o gallareta. Aquí hay que decirle al fondo, te vamos a pagar de esta manera o no te vamos a pagar, y vamos a salir por el mundo y nos vamos a parar en el púlpito de todos los sitios que corresponda para decirle al mundo que ustedes son una vergüenza y los vamos a pelear. El gobierno argentino tiene tantos elementos. Lo que yo acabo de compartir con ustedes es una partecita nada más de lo que el gobierno tiene para decirle al Fondo Monetario Internacional y al mundo entero. Ayer fue muy poco claro el ministro, muy poco claro, no dio ninguna precisión, no dio datos concretos. Esperamos que en la reunión de la semana que viene sea más preciso y que además enmarque el tema de la negociación con el fondo dentro de un plan económico, que nos diga cómo la Argentina va a volver a crecer, cómo la Argentina va a generar producción, cómo va a generar trabajo. Eso es lo más importante que queremos saber todos los argentinos. Cómo lo que está haciendo el gobierno nos va a generar trabajo. En ese marco estará el tema del Fondo Monetario. Como dije anteriormente, según la ley esto hay que discutirlo en el Congreso de la Nación. Por eso planteamos que tiene que ser con los líderes parlamentarios.